Mediavilla, quien es el encargado de la estación de servicio YPF Sur Atlantic, a quien tengo el gusto de saludar en este mediodía. ¿Cómo te va, Alejandro? Buen día. ¿Me escuchás? Aguantame un segundo que se escucha un poquito bajo. A ver ahora, ¿me escuchás? Alejandro, ¿me estás escuchando? Sí. Perfecto, ahora se escucha perfecto. ¿Cómo estás? Gracias por la comunicación, No, por favor. Alejandro, sabes que, bueno, todo el tema este de YPF nos genera cierta incertidumbre, ¿no? Y queríamos saber, ante nada, cómo se está desarrollando el traspaso en lo que es de Repsol a, bueno, el Estado Nacional. Sí, sin duda que es un tema que bueno, nos preocupa a todos y, bueno, estamos viendo cómo va impactando en los distintos sectores. Puntualmente en las estaciones de servicio todavía no tenemos ningún parámetro para ver cómo decís vos cómo va a impactar. Puntualmente nosotros ahora estamos bien con el combustible, estamos bien, se está trabajando normalmente sin ningún tipo de cupos o restricciones, pero esto no tiene que ver con la venta, sino esto tiene que ver, o con este caso con la apropiación, sino tiene que ver con un lineamiento de YPF ya desde el mes de fin de febrero, cuando pasaron el problema del desabastecimiento que tuvimos durante el verano, que optaron por liberar un poco los cupos. Y bueno, venimos bastante bien, excepto en el eurodiesel, que es un producto que se tiene que estar importando, y por las restricciones que hay en la importación está un poco cortado y está un poco desabastecido todas las estaciones, pero el resto de los productos todavía venimos bastante bien. Y bueno, queremos ver a esto cómo impacta. A nuestro entender, de todas formas, y analizando un poquito más el tema, ya te digo que a corto plazo creo que no va a haber un problema de que se note desabastecimiento de las estaciones, sino todo lo contrario. Ajá. Yo creo que la primera intención de esto es justamente tratar de normalizar lo más posible y evitar esos desabastecimientos que venimos con esta coyuntura de los últimos años, que hizo que el sector está complicado. La primera intención obviamente por el lado del gobierno, la primera línea que bajaron fue evitar el desabastecimiento y parar un poco con toda esta historia. Claro. Después, obviamente, que queda ya como un poquito más, analizando un poco más a fondo y a largo plazo, queda ver cómo se puede manejar toda esta historia, porque tenemos en cuenta que acá lo que siempre se estuvo replanteando a la petrolera fue la falta de inversión en búsqueda y refino, la falta de inversión en refinería, y obviamente que todo eso hay que salir a hacerlo, realmente, porque la capacidad de refinerías están trabajando al 100%, la demanda cada vez es más grande en lo que es el parque automotor a nivel país. Y obviamente que también estamos claro que la competencia, en este caso las otras petroleras, se estaban retirando del país, YPF estaba absorbiendo toda esa demanda que quedaba en el aire, ¿no? Claro. Entonces, sin duda que con este contexto que estamos hablando, salir a invertir, salir a hacer más refinerías, salir a hacer más, obviamente ir más abajo en las perforaciones, en los pozos que estaban cerrados por tener por tener, digamos, no estar vacíos, pero sí trabajar una determinada, ellos trabajan una determinada profundidad, y como hay que invertir mucho para seguir bajando, cierran el pozo, pero el pozo, si se baja más, tiene obviamente más recursos, entonces hay que volver a invertir en esos pozos, hay que reabrir esos pozos, obviamente que es un tema de mucho proceso, que si bien, como te dije, en la primera etapa a las estaciones o al ciudadano común no nos va a afectar y vamos a ver producto en las estaciones, creo que a largo plazo es un proceso de mucho trabajo, mucho compromiso y un desarrollo importante, ¿no? Seguro. Alejandro, ¿se han podido reunir con alguna de las partes que están en litigio, en este caso la gente de Repsol o en este caso la gente del Estado Nacional? No, hasta ahora obviamente que está todo bastante en stand-by, y obviamente que estamos viendo esta posibilidad de relevar las situaciones de cada estación. Acá hay mucha parte contractual, hay mucha parte obviamente los volúmenes, comisiones, o sea, todo lo que tenga que ver con las estaciones de servicio
es un tema que bueno, obviamente por haber una política que de Repsol, en este caso la parte privada, se mantenía de una manera y hay que ver ahora cómo sigue, si se sigue con la misma política o se cambia o se reestructura en función obviamente a esta nueva medida que se está tomando. Claro. Sí, lo que estamos haciendo cada una es tener un informe puntualmente de cuáles son las situaciones, de cómo están los contratos, los vencimientos, las renovaciones con qué condiciones y demás, para ver si se seguía de la misma forma o no, o se cambiaba en función de mejor. Estamos hablando, claro, de que veníamos de unos años que no eran los mejores, no solamente en lo que tenía que ver con la rentabilidad de las prestaciones y todo eso, sino que con el trabajo y con los volúmenes y con los cupos y con toda esta historia que te vuelvo a decir, viene de 4 años y que este verano creo que ya fue uno de los más complicados y con más agravantes. Sí. Recordá que acá tuvimos corte de ruta en la ruta 3, tuvimos gente varada. Tenés razón, sí. Días. O sea, fue complicado. Y es un poco, como te digo te dije al principio de la charla, el primer lineamiento obviamente que se va a bajar con todo esto es tratar de evitar el desabastecimiento y bueno, y tratar un poco obviamente para como segunda medida el precio, que sabemos que es un tema también, un tema muy candente, porque mantener un precio como se está manteniendo complica un poco para mantener ese volumen que estamos hablando dentro de las estaciones. Está claro que hoy con la refinería del 100% y con la demanda en aumento, hay que salir a importar hoy productos como se estuvo importando, que para el gobierno no va a ser la excepción, porque lo que estamos hablando esto tanto de más inversión en lo que es destilerías y demás, lleva tiempo, no solamente en plan, sino proceso de tiempo, que no es que mañana tenemos una destilería funcionando de la noche a la mañana, ¿no? Seguro. Entonces, para mantener eso hay que salir a buscar productos de afuera, y hoy el producto de afuera se está comprando más caro que lo que se vende en el mercado interno. Sí. Obviamente que esto trae aparejado el tema de el combustible como un detonante inflacionario, que es lo que siempre hablamos, es uno de los más importantes detonantes inflacionarios, el aumento del combustible en todo lo que tenga que ver con la canasta alimentaria y demás, y bueno, me parece que ahí también es un tema que el gobierno va a tener que ver cómo sale de ese embrollo, de saber cómo hacemos para tener producto, para tratar de no aumentarlo lo menos posible para que no impacte fuertemente en la economía. Parece casi inevitable que haya un aumento al corto o mediano plazo, por lo menos eso es lo que uno puede vislumbrar. En lo particular, como ciudadano común, te saco de esta función que cumplís allí en Suratlantic, ¿cómo ves la medida del gobierno nacional? No, creo que es, como decís vos, ¿no? Desde la óptica o de la opinión personal de un ciudadano común, me parece que, la administración la administración de YPF, o mejor dicho, los últimos años no dio la mejor imagen, justamente viendo los faltantes de combustible, viendo las peleas que hubo con el gobierno, viendo que muchas veces, y acá lo vimos también, un desabastecimiento de una semana, producto de una pelea interna entre ellos, que no tenía nada que ver nadie del resto de la cadena que componen todo este circuito, y sin embargo nos vimos perjudicados usuarios, estacioneros, transportistas, un montón de gente por peleas internas. Obviamente que uno ve ahora que no va a estar y que pareciera que las cosas tendrían un sentido un poco mejor. Ahora, lo que uno le queda siempre la duda es, obviamente, si el Estado, y ojalá que sí, tenga la capacidad de poder manejar, de poder absorber una nueva administración de algo tan importante como es todo lo que es los hidrocarburos y demás, ¿no? O sea, lamentablemente nosotros veníamos de una década del 90 donde se tuvo que vender lo que era YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales en su momento, y no se vendió con una administración ordenada, sino todo lo contrario. Entonces, ahora, volver a tomarlo me parece que es un tema que hay que tener bien claro, como si tenemos la capacidad y las condiciones como Estado de poder administrar y poder hacer funcionar esto de la manera que corresponda. Esa es la duda que me puede quedar. El tiempo lo dirá, ¿no? Alejandro, como siempre fuiste sumamente claro, te quiero agradecer la comunicación nuevamente, te mando un abrazo y estamos a tu disposición para lo que haga falta, ¿eh? Bueno, desde ya gracias a ustedes y
puntualmente, como decimos, en Santa Cruz estamos normalizados de combustible, ojalá que siga así, y cualquier novedad que tengamos, bueno, siempre la vamos a comunicar. Un fuerte abrazo, gracias por la comunicación. Acaba de pasar Alejandro Mediavilla, quien es el encargado de la estación YPF Sur Atlantic, quien obviamente nos dio un panorama sumamente...